Hola, ¿qué tal artistas y artistas del mundo? Soy Dani y hoy aprenderemos cómo dibujar la piel hiperrealista con lápices grafito del proyecto Jack Sparrow. Sé que esto ha sido algo muy complicado de aprenderlo así nada más en la red. Así que hoy vamos a solventar en pequeños y sencillos pasos cómo aprender a dibujar la piel muy fácilmente. Ya sabe que una de mis especialidades es ver lo difícil a verlo muy fácil. Pero antes de empezar, debemos de hacer un análisis previo de la imagen de referencia y de la textura. Porque esto no es de repetir y repetir abruptamente los dibujos o de hacer muchísimos dibujos para mejorar. Es de dibujar inteligentemente. Existen diferentes tipos de texturas de la piel, según la edad, género, etnia y sector de la piel. Por lo que, primero, debemos divisar el tipo de textura. Aquí te va un consejo. Una forma que puede ayudarte a entender la malla de la piel es trazar líneas interpunteadas direccionando la textura. En el pómulo tenemos patrones sesgados. En el tabique tenemos patrones lineales horizontales. Mientras que en el mentón hay microtexturas sin un patrón aparente. Sin un patrón aparente. Esto te servirá de referencia para que puedas hacer la textura adecuadamente. Puedes hacerlo antes o después del volumen. De preferencia, después del volumen. Paso número 1. Tonos de base. Nuestra misión de hoy es terminar todo el rostro. Con el lápiz HB vamos a generar el volumen de base pertinente, empezando desde la nariz. Cabe recalcar que desde el principio debes respetar las luces más importantes. Ahora te pregunto a ti, ¿qué es verdaderamente blanco? ¿O qué partes son las más iluminadas en el rostro? Coméntalo. Para saberlo, entrecierra los ojos y observa entre pestañas. Esto te va a permitir ver cosas que no ves a simple vista y podrás discernir mejor dónde están las iluminaciones más importantes. Con eso claro, sombreamos con el HB a un 50% de presión. Todo el rostro. Prácticamente todo debe tener esa capa de HB incluyendo las luces. Ojo con esto, los brillos no es lo mismo que las luces. Un brillo es blanco puro. Una luz tiene una tonalidad gris, pero muy clara. Lo bueno de haber hecho unas líneas en trama en los sectores de las sombras es que puedo ir con más confianza con las capas de sombras ya reales. En este proceso no debes preocuparte en lo absoluto de las texturas, solo del volumen, pero bien degradados con tu mano. Recuerda que los degradados se los consigue con el lápiz estrictamente. El difumino lo usaremos luego para compactar y mejorar, claro está. También debes dejar fondeado el cuello. Hay sectores muy oscuros aquí, pero no es necesario forzar al HB intentando hacer el trabajo del 8B, por lo que solo intenta presionar un poquitín más en los sectores más oscuros. Y te has de preguntar, pero ¿por qué razón no ponemos directamente el 8B donde vemos suficientemente oscuro y tenemos que poner HB de base? Pues bueno, al comentario que responda correctamente, lo voy a anclar para que todos puedan saber la respuesta. Los veo en los comentarios. Paso número 2. Compactación de tonos. Tomemos una servilleta limpia y la doblamos cuidadosamente, para con ella compactar el grafito HB sobre la cartulina. Esto fija un precedente en el acabado final, ya que conseguiremos un acabado pulido si hacemos esto de entrada. A raíz del proceso de compactación, hemos contaminado con un exceso de grafito los sectores más iluminados del rostro, por lo que con el borrador moldeable haremos un proceso de rescate de luz. Con el borrador moldeable haremos golpes firmes
en el sector más iluminado. Y conforme nos alejamos del punto inicial, poco a poco iremos quitándole porcentaje de presión golpe tras golpe. Esto te permitirá crear un degradado con el mismo borrador. Esta es una técnica milenaria traída por los antiguos astronautas. Paso número 3. Volumen y contraste. Para esto necesitamos aplicar una técnica muy específica. ¿Qué quiero decir? Si pinto con mi lápiz HB desde este punto hasta este punto, cuando aplique el 2B debo de iniciar en el mismo punto, pero llegar hasta un poquito menos, degradadamente, gradualmente degradada hasta el tono 0%, por decirlo de alguna manera. Cuando vengo con el 4B, inicio allí mismo, pero llego un poquito menos. Con el 6B, lo mismo, empiezo allí mismo y termino un poquito menos. Y así sucesivamente hasta el 8B. Eso te va a ayudar a tener un degradado de espectro completo con todos los lápices grafito y generar un alto nivel de contraste con los mismos. Esa es la manera correcta de sombrear. Aplico una capa de 2B a un 70% de presión en los sectores más oscuros y un 20% en los sectores más claros, procurando siempre hacer un degradado que no contamine los puntos de luz, es decir, más pequeño que de lo que llegó el HB. Y claro, compactamos con nuestra servilleta aún. Esto ayuda a cubrir cualquier falencia en el pintado circular. Por cierto, querido artista, ¿cuántas horas de trabajo llevas hasta el momento? Los leo en los comentarios, porque sé que hay algunos que se me han adelantado y he visto esas etiquetas, que por cierto, etiquétenme en Instagram para poder evaluar y utilicen los hashtags necesarios, Proyecto Jack Sparrow y Clases con Dani, creo que era el otro, no me acuerdo. Coméntalo, ¿cuál era? Luego aplico el 4B a un 60% de presión, disminuyendo gradualmente hacia el punto de luz, empezando desde las fosas nasales que son 100% oscuras. Y como ya sabrás, debido a los tutoriales anteriores de este curso, que por cierto te dejo el link en la descripción, a partir del 4B en adelante se usa el difumino para compactar y darle ese acabado pulido. Y aquí vamos oscureciendo por partes. Por ejemplo, en el sector del cuello aplico un 80% de presión sin ningún problema. Y en los demás sectores oscurezco pero con mucho cuidado. Paso número 4. Texturas de la piel. Es aquí donde comienza a notarse la diferencia entre un dibujo realista y un dibujo hiperrealista. Así como está, se ve muy bien. Incluso si es el pedido de algún cliente, podrías vendérselo a muy buen precio porque se ve muy bien con un acabado aceptable. Pero cuando queremos llevarlo al hiperrealismo debemos de darle un lujo de detalles impresionante y eso va a hacer que se vea más impresionante y, por qué no, más costoso. Esto de las texturas las haremos en dos partes. Primero vamos a generar unas texturas un poco separadas, no tan diminutas, para darnos un camino y una guía. Luego vamos a ir rellenando poco a poco diminutas y más pequeñas texturas entre las texturas. Con el lápiz 2H o el HB haremos diminutas manchas microdifuminadas en sí mismas. Deben ser al mínimo posible de presión, un 10%. Estos puntos no deben de notarse mucho, son sutiles, irregulares y microdegradados, intentando hacer un pequeño microdegradado radial partiendo desde el centro. Ahora con el borrador Perfections o el mono cero,
Desdibujo las líneas direccionales de la textura de la nariz. Estas quedarán más separadas de lo que debería, pero eso es para darnos una estructura guía. También genero puntitos claros en los sectores del tabique medio. Esto para hacer una pequeña luz junto a las manchas suavizadas que hice anteriormente. Procura que sea un borrado sutil, que quede grafito aún. Si lo borras abruptamente, no quedará muy bien. Con el borrador Perfection y el lápiz 2H intentaré que se combinen entre sí, ya que una textura básica compone de un lado oscuro y su contraparte clara. Es como una hendidura con luz y sombra. Hay que jugar con las texturas hasta sentirnos convencidos del proceso. Recuerda que esta es la estructura de la textura, luego la vamos a duplicar en cantidad. Por cierto, no te olvides que tengo unos cursos muy interesantes que están próximos a empezar. El de Cero al Hiperrealismo con lápices de colores y por primera vez y única vez, el curso de realismo con bolígrafo. Oh, esta es una locura de proyecto, de verdad que solamente míralo. Dime si no es una belleza de proyecto. Si quieres más información, tienes el link en la descripción, ¿ok? Pilas allí. Ahora es momento de levantar brillos. Para ello, utilizaremos el borrador eléctrico. Este nos permitirá iluminar con texturas el sector claro. Pero hey, que la punta esté súper, pero súper fina. Y que medio roce la punta del borrador sobre la hoja. Y luego le quito importancia con la servilleta en los sectores de luz y con el difumino en los puntos del sector oscuro, para así quitarle importancia. Lo mismo se puede aplicar en los sectores debajo de los ojos. Retiramos con borrador eléctrico y suavizamos con el difumino pequeño. Ahora debemos repetir el proceso. El cachete derecho de Jack Sparrow tiene el mismo patrón de texturas. Cercano a la nariz, hacemos manchas suavizadas en puntos irregulares y más cercanos al cabello, las hacemos ligeramente más alargadas. Se ven así por la perspectiva del volumen del pómulo. Algo importante a recalcar con las texturas es que toda textura lineal debes intentar hacerla subsecuentemente, uno junto a otra. Visto de lejos se ve como una línea, pero visto de cerca se ve esa variabilidad. Así, el grosor de dichas líneas es diferente en cada tramo y siempre todo debe estar microdegradado. El cachete izquierdo tiene muchos puntos de poros de piel. Estos puntos puedes dibujarlos con el HB presionándolo a un 70% de presión. Y luego suavizamos cada uno de los puntitos con el difumino pequeño. En los sectores de la sombra, en el cachete derecho, utilizaremos el 4 o 6B para hacer las texturas más oscuras, sean en puntos irregulares como también los lineales. Y repetimos el proceso. Manchas suavizadas, sean líneas o puntos irregulares. Borrador Perfection, suavizado con difumino. Rescate de luz con el borrador moldeable. Borrador eléctrico para microbrillos diminutos. Pincel para suavizar y así sucesivamente. La mejor manera de que la textura no se sienta muy marcada es que con cada vez que aplicamos manchas suavizadas y retiro de grafito con borradores, compactarlas con el difumino o la servilleta.
Así como lo tengo hasta ahora, se ve algo pobre en la textura, por lo que es momento de multiplicar la cantidad de texturas rellenando las mismas entre los espacios entre las texturas, valga la redundancia. Y junto a cada una de estas manchas alargadas, haré una más pequeña iluminación con el borrador monocero. Utilizo este porque necesito un poco más de potencia al retirar. Y asimismo, suavizo con el difumino, contaminándolos de grafito con el pincel de cerdas suaves. Ahora vamos con el bigote. Cabe recalcar algo muy importante, querido artista. Hay dos caminos para generar el tema del bigote o la barba. En este caso, nosotros podemos visualizar la piel por debajo de cada uno de los pelos. Eso significa que la barba todavía no está tan poblada como para poder obviar la piel. Por lo cual necesitamos fondear y darle volumen y compactación a la piel por debajo del bigote. Es decir, que debemos de hacer la piel sin prestarle la atención a ningún pelo de la barba o el bigote. Yo ya lo tengo hecho, así que pues ahí te dejo la acotación para que lo puedas hacer tú también. Una vez compacta la piel debajo del vello, con el lápiz 4B procedemos a utilizar la técnica de línea gradual. Esta técnica consiste en una línea que está degradada en sí misma, es decir, que por cada pelo empezamos al 100% de presión y al finalizar dicho pelo bajamos hasta un 0% de presión, como que alzando la mano al final de dicho trazo, consiguiendo así que la punta de cada pelo quede fina y degradada. La barba de Jack Sparrow está dividida en pequeños subgrupos de pelo, y no todas empiezan arriba y terminan abajo cerca del labio, sino que todas tienen la misma dimensión y curvatura y están dispersas en toda la parte superior del labio. Pero eso sí, debes dispersarlos evitando un patrón claro. Tienen que estar todas dispersas pero apuntando hacia una misma dirección. Lo que quiero decir es que cada pelo debe de direccionarse hacia un mismo punto, pero que estas estén puestas de forma aleatoria, ¿ok? Que no haya un patrón uno al lado de otro que se pierda o que se evidencie notablemente. Tiene que ser aleatorio, pero que todas apunten hacia una misma dirección. Y procura, por cada 20 pelitos aproximadamente hechos con línea gradual, sacarle la punta a tu lápiz para que te quede bien definido. Yo no me resistí aquí a pintar el labio superior. Si observamos la imagen de referencia, los labios carecen de mucha textura. Al menos en la imagen no nos brinda muchos detalles. Por lo que a manera simplificada, pero con calidad, haremos diminutas líneas graduales con el lápiz 2B, tanto en la parte interna como en el borde del labio. El borde del labio tiene unas sutiles líneas que dan pie a la transición entre el borde del labio y la piel arriba. Hazlo muy suavemente. Junto a cada una de estas líneas que hicimos, debemos hacer un sutil retiro de grafito con el borrador Perfection o el mono cero. Y con el difumino unifico todo a un bajo porcentaje de presión, al menos a un 20%. Ahora debemos marcar la línea divisoria entre ambos labios. Puedes hacerlo con el 4B o el 2B a un 80% de presión. Ve con mucho cuidado. Intento microdegradar para arriba y más sutilmente para abajo. Eso sería más fácil con el 2B que con el 4B, te lo aclaro. El labio inferior es casi que plano según la imagen de referencia.
Con el lápiz HB aplicamos líneas graduales de arriba hacia abajo, tratando de que la punta de cada línea quede difuminada y fina. Esto ayuda a darle un volumen estrictamente con líneas graduales. Justo en el borde del labio inferior haremos líneas graduales pero más pequeñas, de abajo hacia arriba. Con ello, completamos ese aspecto volumétrico solo con líneas graduales. Y por último, con el borrador monocero haremos líneas graduales también, tratando de apuntarle junto a cada línea gradual hecha con el lápiz, justo al ladito. Ese sería como la contraparte iluminada de cada línea del labio. Es una simplificación, yo lo sé, pero se verá muy bien, te lo aseguro. Y bueno, una vez que haya dado un volumen cercano al real, podré discernir si debo de hacer algunos ajustes en los labios o no. Con un 6B contrasto las comisuras de los labios, defino mejor los bordes y con el Perfection ilumino entre el labio y el bigote. Y bueno, este video ha sido patrocinado por ti. Gracias a tu comentario, a compartidas y a tu like, este video llegará a muchas más visualizaciones. Muchas gracias por estar aquí, querido artista. Espero estés disfrutando este curso gratuito. Compártelo en grupos de arte en Facebook y en todos lados para que más gente se pueda enterar de este curso gratis y de muy buena calidad. Pero antes de despedirnos, quisiera que me comentes del 1 al 10 qué tan complicado estás viendo este proyecto, qué tan complejo. 1 siendo lo más fácil que has hecho en tu vida y 10 lo más difícil que has hecho en tu vida. Los leo en los comentarios. ¡Chao! ¡Chao! ¿Hay un perro sonando? Bueno, al menos fue en la última parte del video. Guau, guau, guau. Uy, ese perro, hijo de su mamá, que se caga en mi césped. Yo algún día lo voy a cazar al hijo de su mamá. Voy a poner unas cámaras. Bueno,